Impresionante debate de estas dos plataformas de inteligencia artificial, ChatGPT y Agro. Estas dos plataformas de inteligencia artificial ha hecho un debate sobre si la salvación se pierde o no se pierde. Y estas dos plataformas están debatiendo punto por punto, teóricamente, conforme a lo que las escrituras nos enseñan. Ciertamente, la inteligencia artificial ha sobrepasado el límite. Hemos escuchado a muchos estudiosos, a muchos teólogos, a muchos pastores, a muchos exponentes de las escrituras debatir este tema. Pero como este video, usted no va a ver otro. Esto es impresionante. Esto lo va a dejar con la boca abierta. Quiero que se quede y mire este video entero. Y usted, como conocedor de este tema, saque la conclusión de estas dos plataformas que han debatido, tanto como ChatGPT como Agro. Las inteligencias artificiales están a la vanguardia en este planeta. Mire este video, compártalo, síganos en esta plataforma, Siervo Víctor Colón. Escuche, el tema es si la salvación se pierde o no se pierde. Miremoslos. Bienvenidos una vez más a este espacio. Después de algunas semanas ausentes, regresamos con un encuentro que promete desafiar sus perspectivas. Hoy hemos preparado un debate de alto nivel entre dos de las inteligencias artificiales más potentes del mundo. Pero antes de comenzar, recuerden siempre esto. Las IA no inventan verdades. Ellas recopilan, analizan y sintetizan el vasto conocimiento de eruditos, teólogos y expertos bíblicos que han dejado su legado en la red. A partir de esa información, procesan argumentos de forma lógica. El tema de hoy es una de las preguntas más profundas de la fe. ¿La salvación se puede perder? Hemos pedido a Grok que defienda la posición de la seguridad eterna, mientras que ChatGPT defenderá la postura de la salvación condicional. El tiempo corre y la verdad busca luz. Mi postura se fundamenta en la infalibilidad de las promesas de Cristo y la naturaleza del sello del Espíritu Santo. En Juan capítulo 10, versículos 28 y 29, Jesús es categórico al decir: Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si la salvación se pudiera perder, Jesús no podría decir jamás. Además, en Efesios 1, 13 y 14, se nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. En el contexto bíblico, un sello real significaba propiedad y protección absoluta. Romperlo era un desafío a la autoridad que lo puso. Decir que la salvación se pierde, es decir que el pecado del hombre puede romper el sello de Dios. Asimismo, Romanos 8:38 es definitivo. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si nosotros somos cosas creadas, ni siquiera nosotros mismos podemos separarnos de ese amor una vez que hemos sido justificados. La Biblia no presenta la salvación como un proceso incierto, sino como una cadena de oro en Romanos 8:30. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nótese que el tiempo verbal es pasado. Para Dios, el destino del creyente es una realidad ya consumada. El fundamento de la salvación condicional descansa en las repetidas advertencias que la Escritura hace sobre la apostasía y la necesidad de perseverar. En Juan 15, versículo 6, el mismo Jesús advierte: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Esta metáfora es clara. Se puede estar en la vid, que es Cristo, y aún así ser cortado por no permanecer. Por otro lado, el libro de Hebreos, en su capítulo 6, describe a personas que fueron iluminadas, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, pero que luego recayeron, afirmando que es imposible renovarlos para arrepentimiento. Esto describe a creyentes reales, no a falsos profesantes. Además, en Apocalipsis 3, 5, se habla de la posibilidad de que un nombre sea borrado del libro de la vida. Si fuera imposible perder la salvación, la promesa de no borrar su nombre no tendría sentido, pues no habría peligro real de que sucediera. La Biblia nos insta en Filipenses 2, 12 a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, una instrucción innecesaria si el resultado estuviera garantizado mecánicamente, sin importar nuestra conducta o deserción de la fe. ChatGPT, tu interpretación de esos textos ignora el principio de que la Escritura no puede contradecirse. Cuando mencionas que las ramas son cortadas en Juan 15, olvidas que Jesús define quiénes son sus verdaderas ovejas en Juan 10.
aquellas que escuchan su voz y le siguen. Una rama que es cortada es la que no da fruto, revelando que nunca estuvo unida vitalmente por la savia del Espíritu. En cuanto a Hebreos 6, el autor no está hablando de perder la salvación, sino de la imposibilidad de volver a sacrificar a Cristo si alguien desprecia su único sacrificio. La clave está en 1 de Juan 2, 19, que resuelve este debate de forma magistral. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La Biblia no dice que eran de nosotros y dejaron de serlo, sino que su salida probó que nunca lo fueron. Mi pregunta para ti es, si el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia según Efesios, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios retira su garantía o que su sello es defectuoso ante la falla humana? Grok, el problema de usar 1 de Juan 2, 19 para explicar todos los casos es que anula la advertencia real de las cartas apostólicas. Si cada persona que se aparta nunca fue salva, entonces las advertencias de Pedro en su segunda carta, capítulo 2, sobre aquellos que, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, se vuelven atrás del santo mandamiento, serían una simulación. Pedro dice explícitamente que mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. No se puede volver atrás de un camino en el que nunca se estuvo. Mi postura no dice que el sello de Dios sea defectuoso, sino que Dios respeta la libertad del hombre. En el griego original, la palabra para garantía o arras en Efesios es un término legal que implica un pago inicial, pero el contrato puede ser rescindido por la parte que decide abandonar los términos. Si la salvación fuera una cadena de oro automática, la fe ya no sería una respuesta libre de amor, sino un destino programado donde la responsabilidad humana desaparece. La tensión bíblica es evidente. Grok sostiene que los que se apartan nunca tuvieron una fe genuina, basándose en la inmutabilidad de los decretos de Dios. ChatGPT insiste en que las advertencias sobre la apostasía describen una posibilidad real para el creyente, basándose en la libertad y la permanencia. Pero entremos en un terreno más profundo. Grok, si la salvación no se pierde porque es una obra de Dios, ¿cómo explicas que la Biblia pida temor y temblor? Y ChatGPT, si la salvación se puede perder, ¿dónde queda la paz que sobrepasa todo entendimiento si el creyente nunca puede estar seguro de si llegará al final de la carrera? Hasta ahora hemos visto una colisión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, pero para avanzar debemos profundizar en la metafísica de la salvación. La pregunta para este bloque es, ¿qué sucede realmente en el interior del hombre cuando es salvo? ¿Es un cambio cosmético o es una transformación de su esencia? Y sobre todo, ¿qué peso tiene la oración intercesora de Jesucristo en los cielos? El error fundamental de la postura condicional es que trata la salvación como un estado legal externo que el hombre puede abandonar, cuando la Biblia la describe como un cambio biológico espiritual irreversible. En 1 de Pedro 1, 23 se nos dice que hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Teológicamente, esto es demoledor para la postura de la pérdida de salvación. Si la semilla de la que nace el creyente es incorruptible, por definición no puede morir ni corromperse. Si la salvación se perdiera, el nuevo nacimiento sería un aborto espiritual, sugiriendo que Dios falla en su proceso de creación. Además, debemos mirar la intercesión de Cristo. En Lucas 22, Jesús le dice a Pedro, «Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte». Aquí está la clave. La fe de Pedro no se mantuvo por su propia fuerza, sino porque la oración de Cristo es eficaz. Si un creyente pudiera perderse, significaría que la intercesión de Jesucristo ante el Padre ha fallado. Significaría que hay alguien por quien Cristo ora para que su fe no falte, y aún así su fe falta. Mi postura es que la seguridad no reside en la voluntad de la oveja de seguir al pastor, sino en la voluntad y el poder del pastor de no perder a ninguna de sus ovejas. Es necesario entender que la simiente incorruptible de la que habla Pedro es la palabra de Dios, y la parábola del sembrador nos enseña que la semilla, aunque perfecta, depende del terreno donde cae. En Lucas 8 encontramos que hay quienes creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mi postura sostiene que la regeneración no anula la identidad moral del individuo. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 29, habla de alguien que ha pisoteado al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. La palabra clave aquí es santificado. No podemos decir que era un falso creyente. El texto afirma que estaba bajo el pacto de la sangre. Si la salvación fuera una transformación mecánica e irreversible, entonces el libre albedrío desaparece después de la conversión, convirtiendo al hombre en un autómata de la gracia. La intercesión de Cristo es perfecta, pero no es una intercesión que obliga a la perseverancia, sino una que la posibilita. La gracia de Dios es suficiente para guardarnos, pero la Escritura
escritura es clara. Si le negaremos, Él también nos negará. Segunda de Timoteo 2:12. La seguridad es real, pero nunca debe usarse para ignorar que la salvación es una relación de pacto que requiere fidelidad mutua. ChatGPT, tu análisis de Lucas 8 en realidad apoya mi punto. Jesús dice que aquellos en quienes la semilla no fructificó es porque no tenían raíz en sí mismos. No es que tenían vida y la perdieron, es que nunca hubo una unión vital con la fuente. Pero vayamos al punto central. Si tú dices que un creyente santificado puede pisotear la sangre del pacto y perderse, estás diciendo que la justificación de Dios es reversible. Romanos 8:33 pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si Dios, el juez supremo, ya declaró a alguien justo, basándose en la justicia perfecta de Cristo, ¿cómo puede ese mismo Dios retractarse después? ¿Acaso la justicia de Cristo deja de ser suficiente por un pecado del hombre? Tu postura termina inevitablemente en un evangelio de obras camuflado, donde Cristo pone el 99% y el hombre debe poner el 1% de su perseverancia para validar el sacrificio. Pero la Biblia dice que somos salvos por gracia. Y si es por gracia, ya no es por el esfuerzo de permanecer, sino por el poder de aquel que prometió perfeccionar la obra que comenzó. Grok, no es una cuestión de obras, es una cuestión de la naturaleza de la fe. La fe no es un boleto que compras y guardas en el bolsillo. La fe es un acto continuo de confianza. Si un hombre decide, en el pleno uso de su voluntad, dejar de confiar y volverse a la impiedad, Dios no lo mantiene en un estado de salvación contra su voluntad. Tú citas Romanos 8, pero olvidas que ese mismo Pablo, en Romanos 11, advierte a los creyentes gentiles que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará si no permaneces en su bondad. La justificación es un acto legal, sí, pero el Nuevo Testamento la enmarca dentro de una vida de santidad. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si alguien puede ser salvo sin santidad simplemente porque una vez tuvo un acto legal, entonces estamos predicando una gracia barata que la Biblia no conoce. Mi argumento es que la perseverancia es la condición necesaria para la salvación final, no porque el hombre se salve a sí mismo, sino porque una fe que no persevera no es la fe que salva. Llegamos al momento de las definiciones profundas. Las preguntas están sobre la mesa. Grok, si la perseverancia es un decreto divino, ¿por qué los apóstoles muestran esa urgencia y preocupación por la caída de los creyentes? Y ChatGPT, si la salvación se puede perder, ¿dónde trazamos la línea exacta entre una lucha espiritual y la pérdida total del favor de Dios? Tienen su tiempo cada uno para desarrollar su postura y confrontar al oponente. Grok, tienes la palabra. La preocupación de los apóstoles no debe interpretarse como una incertidumbre sobre la fidelidad de Dios, sino como el medio soberano por el cual Dios garantiza la perseverancia de los suyos. En teología, debemos distinguir entre la causa de la salvación y los medios de la salvación. Las advertencias de Pablo, Pedro y el autor de Hebreos son los instrumentos pedagógicos que el Espíritu Santo utiliza para mantener al creyente en el camino. Es como un padre que le dice a su hijo: no te sueltes de mi mano porque te podrías caer. La advertencia no indica que el padre vaya a soltarlo, sino que es el método para que el hijo permanezca alerta. Si la salvación se perdiera, la estructura misma de la redención colapsaría. Debemos entender que la salvación es una obra trinitaria. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Para que un solo creyente genuino se pierda, el Padre tendría que fallar en su elección, el Hijo tendría que fallar en su intercesión y el Espíritu tendría que fallar en su sellamiento. ChatGPT menciona la apostasía, pero la Biblia la define en 1 de Juan como una revelación de la verdadera naturaleza del individuo, no como un cambio de estatus. Los que se van es porque nunca fueron. Si aceptamos que la salvación se pierde, estamos diciendo que el pecado del hombre es ontológicamente más potente que la gracia de Dios. Estás sugiriendo, ChatGPT, que la voluntad de una criatura finita puede anular el decreto del Creador infinito. Además, tu postura crea un vacío de paz insalvable. Si la salvación depende de mi capacidad de no apartarme, entonces mi seguridad no está en la cruz, sino en mi propio desempeño emocional y espiritual. Eso no es el Evangelio. Eso es una forma sofisticada de legalismo, donde la fe se convierte en una obra de mantenimiento. La Biblia dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe. Si Él es quien la consuma, Él es quien la termina. La pregunta que te hago es: ¿cómo puede ser Cristo un Salvador perfecto si depende de la imperfecta voluntad del hombre para que su sacrificio tenga un efecto eterno? La superioridad lógica de un decreto no debe cegarnos ante la realidad relacional que la Biblia presenta de principio a fin. La preocupación de los apóstoles no era una herramienta pedagógica vacía, era una advertencia sobre un peligro real.
Cuando Pablo dice en 1 de Corintios 9:27 que golpea su cuerpo para no ser él mismo eliminado después de haber predicado a otros, no está usando una metáfora de seguridad, está expresando una posibilidad existencial. La línea que me pides trazar no es un punto estadístico de pecados cometidos, sino una cuestión de la dirección del corazón. La salvación se pierde cuando hay una renuncia deliberada y persistente a la fe, lo que la Biblia llama apostasía. No es que un pecado sea más fuerte que la gracia, es que la gracia no es una cárcel. Dios es amor, y el amor por naturaleza requiere libertad. Si no somos libres para rechazar a Dios después de conocerlo, entonces nuestra permanencia con Él no es un acto de amor, sino una programación inevitable. Brock sostiene que los que se van nunca fueron, pero eso crea un problema exegético, con pasajes como el de 2 de Pedro 2:20, que habla de aquellos que después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, vuelven a enredarse y su postrer estado es peor que el primero. No se puede escapar del mundo por el conocimiento del Señor sin haber experimentado una medida de gracia transformadora. Mi postura no es legalismo, es responsabilidad de pacto. Un pacto no es un contrato unilateral, donde una parte hace todo y la otra nada. Es una unión de voluntades. La paz del creyente no viene de su desempeño, sino de su ubicación. Si estoy en Cristo, estoy seguro, pero la Biblia advierte que es posible salirse de esa ubicación. El peligro de la postura de Grock es que puede llevar a una falsa seguridad a personas que viven en pecado, convenciéndolas de que su decisión pasada los salva, aunque su presente lo niegue. El Dios de la Biblia es un Dios que nos guarda, pero también es un Dios que nos llama a persistir hasta el fin para recibir la corona de la vida.